Buenas tardes, mis hermanos. Gracias al Señor por estar con ustedes y poder llevarles algo de las Sagradas Escrituras. El tema para hoy llega como título Escogidos sin ser los mejores. La cita bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hay algo que nos estás indicando acá que nos enseña bastante. ¿En qué piensa cuando ha escuchado la palabra cristiano? Para algunos, piensan que ellos son unas personas aburridas que no se ríen ni se gozan. Para otros, ellos son unos que siguen a un tal Jesús y que hace algún tiempo les llamaban cristianos, lo cual era más un término despectivo que un calificativo. La palabra cristianos aparece solo 3 veces en la Biblia, mientras que la palabra discípulos la encontramos 281 veces. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Discípulos es la palabra más adecuada para describir a un seguidor de Jesús. Veamos cómo era la selección de los primeros discípulos. Este es un acto que tiene un trasfondo y un contexto histórico muy importante, porque todos los niños hebreos asistían a la escuela para aprender la Torá. A partir de los 5 años, cuando cumplían los 10, ya todos conocían la Torá, y a los 17 años, si pensaban en una carrera, necesitaban buscar a un rabino para convertirse en su discípulo, Talmadín. Una vez que escogían al rabino, deberían sentarse a sus pies. Estando con él, el rabino le hacía una serie de preguntas y pruebas para saber si el candidato era digno de ser su discípulo. Y así, de esta manera, el rabino escogería al discípulo más listo y aventajado de todos, como su discípulo. ¿Por qué tantas exigencias de parte del rabino? Porque la meta era que cada uno de sus discípulos se volviera como uno de ellos, sabiendo y haciendo lo que ellos hacían. ¿Llenaron los discípulos de Jesús todas estas exigencias previas? Jesús siempre escogerá a los más dispuestos, aunque no sean los más capaces. Hombre sin letras y del vulgo. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Nuestra cita bíblica nos dice que Jesús escogió primero a 2 hermanos pescadores, Simón y Andrés, después a 2 más, Juan y Jacobo, del mismo oficio. Lo primero que vemos acá es que Jesús, contrario a la metodología rabínica, escogió a hombres sin mucha preparación y cultura académica, que hubiera sido lo más indicado para alguien que iba a comenzar un movimiento con repercusión mundial. Pero no fue así. Los hombres que Jesús escogió fueron del vulgo, como fueron calificados más tarde por las autoridades religiosas. ¿Qué nos dice el hecho que estos primeros discípulos fueran pescadores? Que eran de la banca, suplentes, que no eran de los mejores para estar al frente y por lo tanto no merecían ser escogidos. Lo primero que uno comienza a ver en el equipo que estaba formando Jesús es que ellos eran hombres sin ningún carisma o algún potencial personal. Pero es precisamente en esto que consistirá la grandeza de Jesús como rabino, pues es cierto que escogió a los menos capaces, pero es que estos fueron los más dispuestos. Hombres dispuestos a ser usados.
El doctor y maestro don John MacArthur ha dicho a este respecto lo siguiente: Dios se, Dios se brincó o se saltó a los sabios de aquel tiempo. Los grandes eruditos estaban en Egipto, la biblioteca más grande en Alejandría. Los mejores filósofos vivían en Atenas y el poder se hallaba en Roma. Él dejó fuera al historiador Heródoto, al gran pensador Sócrates y a Julio César. En su lugar escogió a hombres ordinarios que parecían una mala broma, no a rabinos, ni maestros, ni expertos religiosos. Así pues, Jesús escogió a lo último que el mundo del conocimiento y la sabiduría podían pensar, porque el propósito de Jesucristo no era para que el trabajo que habrían de hacer en el mundo dependiera de ellos, sino de lo que Cristo iba a hacer a través de ellos. Hermano, de igual manera Dios nos quiere usar tal como somos, con lo que sabemos, aunque no seamos discípulos como los escogidos por los rabinos, pero sí hemos sido escogidos por Jesús. Jesús nos escogió para que nos reprodujéramos en otros. Y os haré pescadores de hombres. Al escogernos, Jesús cambia lo que somos y hacemos. Nos amó, nos buscó, nos compró y nos eligió. Reconozcamos este gran privilegio. El Dios que eligió a Adán, Eva, Abraham, Moisés, David y a los discípulos, nos ha elegido a nosotros. Venimos a Jesús exactamente como somos, pero Él no nos dejará en la misma condición. En su selección, Él nos cambia. Y ahora, la comisión que le dio a sus discípulos también es para nosotros. La frase os haré es tarea de Dios. Es el trabajo del escultor divino. Es por eso que transformó a Pedro de una caña débil en una roca. Cambió a Juan, llamado el Hijo del Trueno, en un discípulo de amor. Y así, como Dios le dijo a Adán y Eva que fueran fructíferos y se multiplicaran, nacemos para reproducirnos, nacemos de nuevo para dar frutos. La tarea de un discípulo es otro discípulo. ¿Cómo demostramos que somos discípulos? La señal más visible de que somos discípulos de Cristo es que estemos dando frutos. La prueba final a la que fueron sometidos los discípulos de Cristo fue la de llevarle frutos a Jesús. Somos responsables de todas las personas que están cerca de nosotros para que se las llevemos a Cristo. Un día serán abiertos los libros y los que no se encuentren inscritos en ellos serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. ¿Sabe lo que significará que su más cercano amigo sea lanzado a ese lugar? ¿Qué hizo usted por él? Para terminar, mis hermanos, se dio cuenta que cuando Jesús los llamó, la palabra más notoria fue inmediatamente. No hubo en ellos tardanza, ni siquiera en el caso de Mateo, el publicano. Aquellos discípulos provenían de muy baja preparación, fueron tratados como gente del vulgo, sin letras y sin conocimiento alguno. Fueron ellos los que Jesús escogió para que estuvieran y anduvieran con él. Todos ellos dejaron lo que más querían y se convirtieron en pescadores de hombres. Fueron ellos los que trastornaron a la humanidad de su tiempo. Cristo hizo con todos ellos la diferencia. ¿No es maravilloso pensar que fueron ellos los que escribieron gran parte del Nuevo Testamento? Mi hermano, Dios no te ha escogido porque seas mejor, sino porque ha visto en ti la disposición de seguirle. Dios no tiene a nadie más que a ti para seguir escribiendo la historia de su evangelio entre los hombres. Si tú fracasas, su evangelio fracasará. Déjate usar por él para su gloria eterna. El apóstol Pedro, a quien hemos acudido para finalizar el mensaje de hoy, nos confirma, como pueblo de Dios, al haber aceptado a su Hijo, Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, con el siguiente versículo: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén.